Yeah. Espero que esté Okay, bien. Le voy a Christoph. hacer la presentación en Yes. español. ¿Les parece bien? Bueno, bienvenidos todos a esta mesa redonda to this número round 2 table, the y number tienen 2. la presentación acá, el modelo nórdico, You have Suecia y the Finlandia, de formación introduction, profesional, the Nordic basado en la model, escuela, Sweden and Finland, perspectiva based histórica, in de su school, evolución y desarrollo, historical éxitos perspective y los of the retos evolution, actuales. development, Lo que successes and presentamos en challenges esta today. segunda mesa redonda es el modelo In que this second difiere round table, we del show modelo the germano model que that vimos is en la different from sesión de the la mañana. Germanic A or German diferencia de la model presentación in en the la previous mañana one. que los Unlike colegas the one this morning, del mundo germano ya habían presentado, pues vamos the a colleagues comenzar in the esta German mesa world had redonda already introduced con their visions, presentaciones but this del roundtable is modelo going to y start with the después presentation, tendremos with the introduction suficiente of the tiempo different para visions of the las model, preguntas, para and el then we will debate. have time for Entonces questions and varía un discussion. poquito la So the estructura, the pero el structure of the objetivo roundtable is different, es el but the mismo. goal is the same. Y bueno, ustedes, basado en las preguntas de la mañana, las Based reflexiones de la on the mañana, verán questions qué this hay de morning and the interés en esto y reflections this cuáles morning, son you los will see desafíos. what's interesting in Sin this que model nos and interese what are en the Suecia y challenges. Finlandia vender el modelo y hacer negocios con We la are not propuesta. interested in selling the model or making Entonces, any con business, mucho of course, placer in Sweden or escucharemos Finland, también but y debatiremos we will be sus delighted to hear preguntas what you have to y ask reflexiones. and your reflections. Para hacer esta presentación To tengo carry out el this grandísimo placer de introduction, tener I'm going conmigo to introduce, I tres have the pleasure to autoridades have with me de nuestro sistema, de nuestro three authorities in investigación our educacional. system. Tengo en primer lugar I al have first of all catedrático the Sverker full professor, Lindblad, Sverker Lindblad, catedrático emérito de la Universidad de Gotemburgo. Emeritus Sverker tiene un Professor of historial grande. Gotemburgo Sverker ha University. sido He presidente de has la been European president of Research the Association. European Research Association. Actualmente dirige la He is SUERA, currently que in es charge of the Swedish SUERA, the Educational Swedish Research Educational Association, Research Association, y ha sido uno de los catedráticos más and he's been one of the most influyentes en influential políticas professors educativas en Suecia. in Para mí es un educational altísimo honor policies in tener a Sweden. It Sverker is a en esta wonderful mesa honor to con have him here nosotros. with us. Sverker nos va a dar Sverker el contexto is going to give us the context las transformaciones en Suecia. of the transformations in Le Sweden. seguirá Then, en orden de in the presentación la order of catedrática, presentation, colega an introduction will Gun-Britt, be que es una de Gun-Britt las catedráticas one of the professors, or the full especializada professors en formación specialized profesional in de la Universidad vocational de training Gotemburgo. from the Con University Gun-Britt hemos University of colaborado por Gothenburg. años, un entusiasta apoyo para la She investigación has supported en research la formación profesional in en Suecia y en los the países nórdicos. vocational training in Y Sweden and in other countries. concluyendo, igualmente en And then, relevancia, tenemos todo very un relevant as talento well, we have a punto de the ser doctor talent that de will soon be nuestra a querida PhD. Finlandia, el Soon will colega be a doctor máster with Antti his Saitama. PhD. Antti Antti Saitama. tiene, Antti no has solo es investigador, sino que ha sido not only también the actor fact that he's a importante researcher, en la but he has última also been an reforma de la actor formación in profesional the recent reform finlandesa. in Y Finland. nosotros debía estar con nosotros, y lo tiene en el programa, la colega We catedrática were Marianne expecting to Teres, have Marianne que es del grupo de investigación mío en Estocolmo. Teres, Marianne no pudo estar con but she nosotros, couldn't make it pero finally. cuando escuchábamos la But presentación when we que heard hizo the Antti introduction en by Glasgow, Antti in Glasgow, Marianne me decía, Marianne said to yo me, no puedo jamás acercármele al nivel de I conocimiento de la can never be reforma close finlandesa que tiene to the Antti. level of knowledge Y of para the nosotros un reform gran that placer Antti que era has. en So it is a great una pleasure for notificación muy us. corta aceptó estar con nosotros. Entonces, It was con great mucho to gusto lo escucharemos have también. him, and we'll be Entonces, delighted to sin hear más what he demora, has to say. tengo el So gran with no further placer ado, de dar la we palabra will a give the nuestro floor colega now catedrático to Sverker Lindblad. Sverker Lindblad. Sverker, por favor. please. Thank you very much. Do you hear me? No, that's it. That I learned as a listener before. They have problems hearing if the mic is not on. First, I think I should try to get this like this. Let's see here. They have radically small things. So here I am. And then I should show it. Presentation. That one. Yes, I do that. I'll do that. That's it. So,
I think I have three very simple thoughts in my presentation. And I think at least two of them are present in my title. It is the making. You need to know the making in order to understand how a system works. The making. You have to understand what has happened and how come. That is the first thought. The second thought is that vocational education and training is part of the education system. That is the second thought. It's not a very original thought, but it is a thought, I think. And the third thought is about the making again. It is that an education system like the VET or the education system is developing through the complex of actions between different actors, or rather agents. That is, so to say, parts in the systems that are, so to say, acting on the VET, but they are also interaction with each other and with the outside. So that is the idea of complexity. And I'll do it very simple here. And I think it's important. It is a way of thinking about these things. How are things done in order to understand how to deal with them? So given these three things, I will talk a little bit about the development in Sweden, about the making of vocational education and training, and about those models that is often used in discussions on vocational education and training. That is the French, the English, and the German model. And the point is that the German model we have talked a lot about today and yesterday. So let me start about this. I will be very short. So here you have a it should be doesn't matter. I can do it like this. I think no. I let it be. It is a little bit down, but let's see here. What I'm doing here is to write a very short history of the education system in Sweden. And education in Sweden started rather early, I would say, around the 13th century. El siglo XIII tenía que ver con la formación, educación de los curas, sobre todo. A mediados del siglo XIX comenzamos con el sistema de la escuela pública. Fue una reforma radical después de la Segunda Guerra Mundial. Se descentralizó 3 décadas después, 15 años después, y se volvió más mercantil y ahora se ha internacionalizado. En función de la globalización, y ahora estamos ya en una situación que es posterior al inicio del milenio. Si vemos, las políticas están cambiando. Tiene que ver mucho con cómo se hace la educación, la política. Al principio se trataba de empezar las escuelas, hubo debate y demás, pero también se produjeron conflictos, pero las escuelas se comenzaron. Luego vemos también el desarrollo de organizaciones. Y ahora lo que vemos es que la formación profesional, había muy pocas personas que tenían ese tipo de educación. Era pequeña, fragmentada, y el código era el aprendizaje, el hecho del sistema por aprendices. Eres un aprendiz, estás siendo pagado y luego tienes una educación. Las cosas cambiaron en los años 50 porque se produjeron decisiones de reforma. El estado de bienestar sueco tomaba decisiones
y distintos agentes, organizaciones, instituciones, etcétera, se supone que seguían lo que se había hecho. Y la idea consistía, por decirlo de alguna forma, en tener lo que podemos llamar el código de currículum. Esto es de lo que iba la educación, para hacer que los ciudadanos democráticos estuviesen bien formados. Si vamos un poco más allá, vemos el proceso, el periodo de descentralización, en el que vemos que los actores piensan que lo que hay que hacer es razonable, es una liberalización del Estado sueco, y lo que queremos a partir de este estudiante, que es la persona que está siendo educada, es que se implique, que participe. Es un poco distinto de un sistema o una ciudadanía democrática, pero en cierta medida se parece. Si analizamos el sistema aquí, en la formación profesional vemos distintos Vemos que se produjeron distintos tipos de organizaciones en los años 50 y el Estado formaba parte de ello. Y se produce una lucha entre los sindicatos, los empleadores, y también el Estado está implicado. Y así están creando un sistema, y está hecho de precisamente ese tipo de posturas, de agentes que trabajan con distintos intereses en el sector de la educación. Y lo podemos denominar una mezcla. Tenemos un estudiante o aprendiz, pero él o ella no está empleado, es solamente un estudiante. Si seguimos hacia la descentralización y vemos la formación profesional, la idea es que sea parte del sistema educativo general. Ese estudiante en Suecia, en el sistema de enseñanza superior o secundaria, se convierte en un activo y tiene que ser, se supone, igual a los demás, es decir, que todos los estudiantes deben ser iguales. Si pasamos a la mercantilización, ha sucedido algo, porque la idea es que el mercado sea el que hace que la educación sea más fácil, más eficaz, y que se piense en lo que es importante. Está basado en las decisiones de los consumidores. Es una decisión política que privatiza. Se obtienen resultados claramente y el educador es una inversión financiera en la sociedad. Por tanto, esto es el principal cambio o reestructuración del sistema educativo sueco. En la educación y formación profesional podemos ver que hay una privatización. Luego lo veremos esto con más detalle. Y lo que tenemos aquí es un estudiante que es un aprendiz. También está yendo a trabajar. Esa doble posición que tienen en el currículum es interesante. Si vamos a la última, vemos que hay otras fuerzas implicadas. No puedo poner esto hacia arriba, no sé por qué. A ver si lo podemos poner, que se vea la parte de abajo. Es que está muy... Entonces, siento que no se vea bien, es un problema técnico. Es mejor que no me ponga a hacerlo porque vamos a perder mucho tiempo y además vamos a liarlo, y aquí no tengo ninguna estudiante que me ayude. Sí, sí. A ver, voy a hacer eso que dices. A ver, ¿no?
No, pues parece que no. Yes. Yes. Okay, presentation mode is here. Hay que ir al modo presentación, entonces, ¿no? It is not. I can show you. It is here. We go. Yeah. So now it is working, but it's not working. Funciona, pero no funciona bien. Bueno, si nos vamos o nos salimos de las inversiones del gobierno, estamos enmarcados en la experiencia internacional, las comparaciones que se establezcan, etc. Es una especie de gobernanza suave o blanda. Tenemos en Suecia una persona que se autorregula y realiza su propio rendimiento o es un empresario autorregulado. El estudiante ya no es un ciudadano democrático. Lo que queremos son empresarios o emprendedores, que sean personas que se pueden emplear. En este sistema se espera que sea una persona que represente una combinación de la inclusión del sistema general educativo, pero también un lugar de trabajo, que ambas cosas estén ahí. Pero no se le paga, es un estudiante, desde mi punto de vista no se le paga. Entonces lo que tenemos es una posición o postura doble en la fabricación del currículum o en la manera en la que concebimos la educación. Es decir, es empleable y está incluido. Tiene una trayectoria que pasa de la realización de ciudadanos democráticos a estudiantes empleables. Ahora lo pueden ver, ¿no? Ahora voy a continuar y vamos a ver qué sucede aquí. Esta es otra ilustración de este desarrollo. Este es el número de personas en formación profesional desde 1860 hasta el 2000. Y lo que tenemos, podemos verlo aquí, es que hay muy pocas personas. Y luego empieza aquí la formación profesional y se debe en parte a lo agrícola. Y tiene que ver con la educación de las mujeres para la agricultura. Hay otras disciplinas como enfermería, etcétera, pero hasta 1920 o así no hay prácticamente nada y luego sí aumenta. De 200 aquí vemos que va subiendo ya hacia 1950 y aquí 140.000 ya en esta fase de aquí. A finales de los 90. Se ha producido una expansión fantástica de este tipo de educación. Pero vamos a ver qué significa esto exactamente. Hay un cambio en los códigos de los currículum, es decir, la manera de hablar de la educación de las personas. Podemos ver estos módulos específicos y tenemos los comentarios de Nilsson y demás. Nilsson es un experto en economía histórica. El desarrollo se conecta con los modelos inglés, francés y alemán de formación profesional. Tenemos el modelo inglés, que es el mínimo de influencia estatal y confía en las fuerzas del mercado para ofrecer las destrezas laborales. El modelo tiene formación profesional en las escuelas y el alemán es un aprendizaje formal basado en la formación y en el trabajo y las prácticas profesionales, pero el 25-40% en escuelas. Aquí diría que la creación de estos modelos tiene que ver con una serie de debates, discusiones, posicionamientos, etcétera, que se produjeron
por parte de una serie de agentes, los sindicatos, el Estado, los organismos estatales y el mercado laboral, por supuesto. Pero aquí me gustaría añadir a las personas, porque son ellos los que toman las decisiones. Se analizan las distintas alternativas. ¿Qué tenemos aquí entonces? Sí, ahora sí funciona. Lo que tenemos aquí, si analizamos el Nilsson u otros, comenzamos con el modelo inglés. Aquí pasamos al modelo alemán y luego al modelo francés. Está liberalizado. Vemos aquí cómo tenemos la combinación y aquí tenemos el modelo francés, en el que el francés es el que se encarga de la escolarización. Y la cuestión es, ¿hay un nuevo modelo? Y esto es un importante punto que analizar. Tenemos que saber esto y lo que he hecho es que he hecho un pequeño modelo de estos actores, organizaciones, que juntos en interacción producen el sistema de formación profesional. Por tanto, se produce por la interacción de estas fuerzas. Esto nos permite entender cómo se construyó la formación profesional y para mí en Suecia el Estado es muy importante todo el tiempo, de distintas formas. Puede que luego podamos hablar más sobre esto, pero esta complejidad es la que cobra protagonismo. Lo que decimos aquí es que tenemos que entender ese tipo de explicación de causalidades de la realización del sistema. Ahí es donde estamos ahora nosotros. El punto esencial en Suecia es la relevancia de incluir a los jóvenes en la educación. Y la formación profesional es parte de eso, pero también resulta importante la competencia de lo que sucede. Todas estas cosas suceden. Esto es lo que yo quería decir. Mis palabras finales son las siguientes. Para poder entender la educación en formación profesional, tengo que entender cómo se ha hecho la educación en general. Y tenemos que entender su complejidad. Y eso es todo lo que quería decir. Espero que podamos después continuar con la conversación. Gracias. Que había bibliografía. Yes, I need help from an expert. Sorry. No, ¿Es que te ayude? Sí, necesito ayuda. Gracias. Yeah. Yes. I will continue. Voy a continuar también y voy a hablar un poco más del modelo de formación profesional sueco y luego también darles un trasfondo histórico. As Sverker said, and as you all know, Swedish vocational education is school-based. Nuestra formación profesional está basada en la escuela y una gran parte se ofrece en el nivel de secundaria. Pero esto incluye tanto la educación de jóvenes como de adultos. De hecho, buena parte de lo que hacemos en formación profesional tiene que ver con los adultos y es educación formal. El argumento más común que se utiliza, porque a veces se nos dice que hay muchos modelos, podemos hablar de un modelo para la formación profesional
Es decir, que la educación por aprendizaje y la responsabilidad de la vida laboral son elementos menos prominentes. Pero, por supuesto, también se produce educación en los lugares de trabajo. Es una parte importante de la educación. Pero lo que significa basado en la escuela en el contexto sueco ha cambiado durante las décadas, sobre todo en relación con cómo gestionar los procesos de producción, cómo relacionarse con el mercado laboral, y también está relacionado con la gobernanza de la educación y de los currículum escolares y los discursos de la diferenciación educativa, la formación a lo largo de toda la vida, formación permanente, etc. Lo que hemos visto en las últimas décadas en este sentido se puede caracterizar a través de una serie de nuevas orientaciones, porque sigue todavía en la escuela y se da en el marco de la reforma sueca que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. En mi presentación voy a utilizar dos encabezamientos básicos: las relaciones industriales, la relación entre los empleadores y los sindicatos y con el Estado también. Y también el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que tiene que ver con las políticas sociales, sobre todo, y voy a analizar las reformas suecas en cuanto a lo educativo y al vincularlo con el aprender en cualquier lugar. And a main tension, I can also say that you have mentioned it, all of you. Ya se ha mencionado que lo importante es la educación para el desarrollo, la economía, los sistemas productivos y el desarrollo del individuo, la cuestión de la diferenciación educativa y la pregunta de cuándo diferenciar y cómo evitar los callejones sin salida educativos. Por supuesto, en Suecia también hemos tenido un sistema de gremios desde el 1846, perdón. Al principio fue poca la cantidad de involucración del Estado en el sistema. Se subvencionaba, pero no se implicaba. Había una gran variedad de unidades de escuelas locales y se daban allí distintas vocaciones profesionales. Podía haber sido la fundación de otro modelo, en Suecia quizá esto, pero bueno, al final tenemos el que tenemos. Se supone que los estudiantes iban a seguir después a niveles superiores de educación y la parte inferior se dedicaba a personas normales y corrientes que no tenían necesariamente medios para otra cosa. Aquí vamos a hablar ahora de las relaciones industriales. Yo creo que el desarrollo continuo del modelo educativo sueco puede entenderse dentro del marco del denominado modelo sueco. El modelo sueco no se refiere a la educación de formación profesional, sino también a las organizaciones de empleadores y al mercado laboral, las organizaciones empresariales. Entonces es un acuerdo que se alcanzó entre los distintos actores sociales, los empleadores y los empleados en el año 1938, que es un acuerdo muy conocido en Suecia y que está basado en un Estado fuerte, centralizado, era una democracia social y tenía que ver con una política que se había consensuado y estaba basada en sindicatos fuertes, centralizados y también unas organizaciones empresariales fuertes.
agreements on the labor market that included the wages. It's called Y también the Rehn-Meidner model. se planteó un modelo de economista, el modelo de Rehn-Meidner. El objetivo era conseguir la paz social en el mercado laboral y también evitar la injerencia política. Así que los el personal mantendría su salario reducido, pero a cambio el estado del bienestar les mantendría el sistema de seguridad social. Pero por supuesto los salarios no eran tan bajos, aún así. Eso fue lo que se planteó. Y a pesar de que, aunque y esta fue la negociación por la que se llegó al modelo de educación en Suecia. En el periodo entre los 40 y los 60, la economía en Suecia funcionó muy bien, porque no nos vimos afectados por la Segunda Guerra Mundial, la infraestructura no se había visto afectada, la producción funcionaba en plenitud. Era posible vender productos fabricados en Suecia sin problemas, y los socios, los actores sociales necesitarán una fuerza productiva mejor educada para cubrir sus necesidades también. Y eso también es importante entender la situación en la que estamos. Entonces se planteó en la forma del Consejo de Formación Profesional para el mercado de trabajo, y se establecieron centros de formación profesional para aumentar la productividad y la competitividad. Y se comenzó a trabajar sobre la formación profesional, pero hubo pocas empresas que se implicaron. Entonces el mercado se fragmentó bastante porque no existía un control global. O sea que había una gran cantidad una gran diversidad de formas de educación. Y en el periodo entre el 70 y el 90 vemos cómo los intereses de las distintas partes en el mercado de trabajo se alejaron, ¿no? Los trabajadores planteaban que el vacío educativo, la distancia educativa entre distintas generaciones se cobró muchísimo peso, y fue necesario superar esas distancias, porque en el año 62 se introdujo la escuela obligatoria y la mayoría de los trabajadores solo habían estado en la escuela 6, 7 años. Y entonces estableció la educación formal para adultos a nivel municipal, y rápidamente cobró un peso muy significativo. Y sigue estando ahí, y sigue funcionando como elemento fundamental del sistema educativo. Creo que aquí, en este periodo, únicamente lo que se planteó fue ofrecer asignaturas generales, pero para los sindicatos fue un paso muy importante el que se consiguiera ese compromiso para la democracia y para un acceso igualitario a la educación. Y eso también supuso o explica el modelo de educación profesional posterior. Y las empresas, sin embargo, se plantearon una vía distinta, que se formase para la economía, cosa que Europa es importante. El documento decía que la escuela socialdemócrata no había generado talento y se necesitaba buscar una liberalización, una mayor capacitación. Y eso ya en los 60 y los 70 se planteó, ¿no?, entre los empresarios.
Y también eso supone una crítica a la fortaleza del Estado sueco. Entonces dejó de haber un acuerdo global. En los 70 se planteó el aprendizaje a lo largo de la vida, con la educación continua, y la escuela se convirtió en un elemento fundamental para la elevación de los niveles educativos. Y como decía, la educación municipal de adultos cobró muchísima importancia. También en el año 71 se produjo una reforma de la escuela secundaria y se creó una organización paraguas para cubrirla. Y los programas formativos por primera vez bien incluyeron asignaturas generales. Y eso supuso un cambio de la política laborista de la educación hacia lo que es la formación. Y luego, sin embargo, se vio que era difícil contratar personas para trabajos manuales. Se estableció también el debate de quién debía pagar por la educación y se planteó que debería ser el Estado. Y la idea de la educación continua se planteó con mucha fortaleza, con mucha solidez. Se planteó que el antiguo primer ministro Olof Palme fue quien acuñó este término. Por ello, los suecos están muy orgullosos del concepto de educación continua. Y se planteó que la educación, la formación profesional había introducido asignaturas generales y el objeto, la idea es que se deberían pasar algunos años en el centro educativo y si perdían el empleo, podían pasar un año o algo así en centros formativos y luego volver al mercado de trabajo, para que así se combinase la actividad profesional con la formativa. En los años 90 se planteó una nueva reforma y sabemos también que los procesos productivos cambiaron, el mercado global aumentó la competitividad, ya no era tan fácil vender productos en el mercado global, había empresas que se habían trasladado a otros países, ya no se trabajaba con el modelo taylorista y se produjo una nueva reforma en el año 94. Los programas de formación profesional pasaron de 2 a 3 años y se diluyó un poco el aspecto de la formación profesional. Los programas se acabaron por describir como formación preparatoria y todos ellos daban la posibilidad de crear un puente para el acceso a la educación superior. También la educación superior se desarrolló una iniciativa por la cual se aumentaron el número de plazas. Y ahora ya así que se alcanzó un consenso entre el Estado y las distintas partes del mercado laboral, que la capacidad de empleo, la empleabilidad, debería ofrecerse a través de las asignaturas generales, que deberían crear o formar a un estudiante que contara con la flexibilidad para irse adaptado a los cambios en las condiciones del mercado. También el argumento era que era necesaria una cooperación más estrecha entre los centros escolares de la escuela y el lugar de trabajo. O sea que a nivel central, por supuesto, el Estado era el que tenía la responsabilidad de crear una disponibilidad. Y bueno, tenemos aquí una frase de G. Helen Langsher, la frase que se acuñó en torno a la producción sensible. Con ganas de quedarse en el puesto, pero listo para moverse, para avanzar. Y esto cambió en el año 2011. En 2011, la formación en lugar del trabajo y el aspecto de la formación profesional se reforzó de nuevo.
Y también otra forma de educación de adultos se introdujo, que fue la educación profesional o la formación profesional de nivel superior. El Estado sería el responsable de gestionarla, pero la mayor parte de la formación tendría lugar en el puesto de trabajo. Y la empleabilidad se dotó de otro recurso, el contacto con el entorno profesional. Pero claro, estaba el riesgo del abandono escolar. El problema no era solo crear personas competentes, sino también cómo asumir en el sistema a los emigrantes o personas que hubieran tenido problemas con su escolarización, con su continuidad en el sistema escolar. Así que la capacidad de adaptarse a las circunstancias y la armonización con las líneas internacionales de formación cobran importancia. Y aquí lo que tenemos de interés es que the changes in the production processes from the 1970s to with the mass production to quality. Vemos aquí la evolución desde la producción en masa a la calidad, al aumento de la competencia a nivel internacional. Cuando se cerraron los astilleros, se trasladó la producción textil a Portugal. Luego en los 90 se planteó el trabajo en equipo, la forma de producción flexible. Es otro tipo de trabajador el que se buscaba. Y también estaría también como la educación básica se pasó de 6 a 8 años hasta los 9, 2 años de instituto, y a día de hoy podríamos decir que, entre comillas, estamos hablando de asignaturas generales, porque quizá el problema sea que los estudiantes que pasan a la educación secundaria superior en muchos de los casos no siguen al ciclo superior, a la educación avanzada. Y bueno, habría que plantearse ahora si el gobierno realmente se preocupó de la empleabilidad, porque se comenzó a desconfiar del Estado a finales de los 60 y se trasladó la responsabilidad al individuo de aumentar su empleabilidad dentro de los pero luego también el contacto con la vida laboral. Y luego estaría también como en los 70, se cambió en los 90 a la iniciativa de educación de adultos, poniendo el énfasis en las asignaturas de formación profesional y en la formación profesional avanzada a partir de 2010, perdón, de 2009. O sea que hay un mayor énfasis ahora mismo en la educación de adultos que eso es lo que creo, porque existe el reto de, por ejemplo, en los institutos de enseñanza secundaria y superior parece ser ahora la norma, 16-19. Y en 2011 se promovió el incluir estas asignaturas para aumentar la posibilidad de pasar a la educación superior. Pero en 2023 ya pasó a ser decisión de los estudiantes el incluir estos asignaturas o no, porque en 2011 los estudiantes solían abandonar los programas de formación profesional y se pasaban a las líneas generales de formación.
Y esto, como he dicho, se dejaba en las manos de los estudiantes y en realidad se supone que debería haber cambiado la falta de interés por la formación profesional. La cuestión era dejar la puerta abierta a que volvieran si no progresaban en la educación superior. Otro problema es que a la gente que abandonaba la escuela pronto se les enviaba la formación profesional. Y con los rápidos cambios en el mercado de trabajo, se hacía difícil predecir cómo adaptar a las personas a la economía, a una economía tan compleja. Por tanto, lo que creo que es importante destacar aquí es que la formación de adultos ha sido muy importante para hacer posible una reorientación de la carrera profesional, porque si no se puede predecir el futuro, entonces se debe crear la posibilidad de que la gente reoriente su carrera profesional. Y bueno, ahí nos podemos apoyar en esa tradición de formación de adultos en Suecia. Entonces, los emigrantes, los parados, la reestructuración de la vida laboral, por ejemplo, en torno a la digitalización, electrificación, automatización. La gente necesita volverse a formar en todo momento. Así que la educación de adultos cobrará cada vez más importancia de cara al futuro, y también la idea de la educación continua, porque no se puede controlar el capital, no se puede controlar la economía, no se puede controlar el mercado de trabajo, no se puede controlar a las personas. Y aún así, existe la creencia, tras las reformas, de que no se puede controlar. Entonces, a través de desde la escuela obligatoria se ha pasado el énfasis a la formación, al puesto del trabajo. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar? Pues es difícil. Y el Estado no puede renunciar, tiene que actuar. Pero no es sencillo, por supuesto. Así que el sistema sueco ahora, como decía, es bastante flexible desde la perspectiva de la persona. La persona debería ser capaz de poderse mover dentro de ese sistema, porque lo que sí que hace el Estado es ofrecer orientación en los estudios y también un reconocimiento del aprendizaje previo, pero al final es una decisión personal, se deja la decisión al individuo. Y se prometieron subvenciones por parte del gobierno a los programas de formación profesional de adultos. Se prometió financiación e inversión para el crecimiento y la ampliación en formación profesional vocacional, formación profesional dual, donde, por ejemplo, en el norte de Suecia se crearon fábricas de baterías, y el mensaje a los ciudadanos fueron, bueno, pues múdense para encontrar trabajo al norte de Suecia. Y bueno, thank you so much. Esto sería todo por la parte de Suecia. Muchas gracias, Gun-Britt. Puedo decir unas palabras antes de que pasemos a nuestro vecino Finlandia. Agradecerle a Gun-Britt esto. Se está produciendo, como dice Gun-Britt, algo muy interesante con la educación de adultos, BET, la formación profesional, la educación de adultos incrementada. Yo comentaba, Gun-Britt introdujo que tenemos desde el 2009 una entidad del gobierno que es para
formación profesional de adultos, o lo que se dice higher bed en Suecia. Y es interesante la cantidad de recursos que se ha puesto el gobierno para esta calificación. Yo le decía a uno de los colegas de esta entidad del gobierno que mi sueño de niño era ser chofer de trenes. Y me decía, ahora tienes una oportunidad porque te pagan el salario completo durante todo el proceso de educación y tienes trabajo asegurado. Porque es una alocación especial del gobierno. Hay algo que solo quería acotar acá sobre la ley de nueva del 2011, a la que se refería Gun-Britt. Esta ley del 2011 exige a cada municipio sueco el diseño de un plan de educación especificando financiamiento, organización y desarrollo y evaluación de la actividad de cada escuela. Y esto es súper importante en esta ley. El papel de los actores sociales en la FP se refuerza a través de la formación de los consejos nacionales y los consejos municipales de especialidades. En cada lugar donde se dé una formación profesional tiene que haber ese consejo local de la asignatura, donde están involucrados los actores más importantes. Y en esto están cada uno, debe contribuir a organizar la cooperación entre los proveedores de educación y todas las partes interesadas, todos los stakeholders tienen que estar representados, que los mencionaba anteriormente. Gun-Britt was mentioning them before. Sindicato, la educación y trade unions, educational institutions and employers. De empleadores también representados. Y lo otro también la participación de la asociación de estudiantes of the students associations. Entonces, volveremos acá y podemos ver otras cosas. Nuestros vecinos de Finlandia han cambiado. Y en Finlandia, si en Suecia nos demoramos con las leyes, los finlandeses todavía más. Y hacen un proceso bien largo para después demorarse muchísimos años en volver a cambiar. Pero Antti tiene toda la palabra como actor fundamental. He's got the floor in order to describe that. That's the Finnish reality to us. Thank you. Yes, first I would like to say that it's a big honor for me to be here today in such distinguished academic company, and it's very interesting to be here in Spain to hear about what's been happening here with the dual vet reform, and also many of the things that Sverker and Gun-Britt described, the history of how these kind of political history of how the education system has developed in Sweden is something that when Finland became independent, a lot of the times we looked to Sweden and to their social model, and especially after the Second World War to the Swedish social democratic model. So a lot of what they said applies to what I'm going to describe. But I'm not going to go so much into the history of this. Pero no me voy a meter I'm mucho en la going to cuestión de la historia. Voy a estar hablándoles acerca de 15-20 los últimos 20 años, 15-20 años, cuando empezamos a seguir una línea ligeramente distinta. A pesar de que todavía estamos muy centrados en el desarrollo de los centros escolares, quizá en Finlandia more working life oriented. Se ha orientado más la formación hacia el trabajo. Recent vet reforms. And before I started doing this PhD, I was the education policy officer for the National Union of Vocational Students in Finland. So I represented about 135,000 initial IVET students during this period of kind of prolonged institutional and political crisis. And this was my baptism into the vocational education and training, and it kind of pushed me to investigate academically what I experienced professionally. Lo que había experimentado a nivel profesional. So, y bueno, I hope you can see this. So basically, I just want to say a few
few things about Finnish education. So, like other parts of Finnish education, VET is publicly funded and free of charge. School in Finland starts with 9 years of basic education, and in the 9th year, the final year of lower secondary education, students have to choose whether they're going to go into general upper secondary education, which is the traditional academic path to university, or if they're going to choose to go into one of 10 vocational education and training programs. And also you can choose to take a voluntary additional year in basic education, but most of the students who choose this additional year, they go into vocational education. Maybe what makes Finland interesting is that about 40% of the age cohort in the 9th grade, they choose to continue in vocational upper secondary qualifications. And the VET qualification system, there's 3 different qualifications. So there's initial vocational qualifications, which are meant for young people, and also adults without formal qualifications, or if they're switching careers. And then there's also, for adults that are upskilling or reskilling or formalizing their vocational competence, they can pursue further and specialist vocational qualifications. And actually in the Finnish VET system, 2/3 of the students are over 20 years old, and more than half of them are older than 25. So most of the students in the VET system are adults. And all the VET qualifications provide universal eligibility for higher education, and quite many VET graduates continue their chosen field, but it's still traditionally, it's not, to get into the university, only 1 or 2% of students who enter the university have a VET background. Most of them continue into these universities of applied science, which is like the vocational higher education route. So I want to talk about how the VET policy field is governed in Finland, and I'm going to show a lot of slides, so try to keep up. I'm happy to answer questions, of course, because there's many things to talk about. So just quickly from the perspective of the political system, so you have parliamentary elections every 4 years. The government, the political parties that win the elections, they negotiate for a government program, and then they choose the ministers to carry out that program, and then they choose the budget. Or they don't choose the budget, but they make decisions regarding the budget. And the other part of the system is this the central state administration, and the mechanics of governing BET are, it's either the legislation, it's the funding, it's through the network of providers, and then you have the qualification system. You have a Ministry of Education and Culture. Underneath it you have a Finnish National Agency for Education. The Ministry of Education grants licenses for vocational education and training providers, and these licenses determine the educational task of the VET provider, and they ensure that these providers meet the conditions for providing high-quality qualifications. And then you also have the Ministry of Employment and Economic Affairs. They're mostly interested in this adult vocational education. And then, of course, increasingly importantly, you have the Ministry of Finance, which is calculating what does all this cost. VET they spend about 1% of GDP on VET. It's 2 billion euros. It's the second biggest expenditure in the educational budget. So the Ministry of Finance is counting, where's all that money going? Does it actually make any sense economically? So this is the basic structure. And of course the European Union makes recommendations, and in Finland we do our best to follow those recommendations, but I'm not sure they don't have that much say ultimately, because of course on a national level we get to make our own decisions, at least for the moment. So, then as my Swedish colleagues were describing, we have a similar kind of corporatist system historically. These central labor market organizations, so representing the workers and the employers, they've played a major role in developing BET, especially for vocational adult education. And
And I think that their influence has been more important in vocational education compared with other sectors, because, you know, if you have a central labor organization of metal workers, they're very interested in the vocational education that's going to be affecting their members, or as they would maybe perceive the children of their members. So they're process owners when it comes to the political preparation of vocational education training. In this picture, you can see a little bit of one of the problems we have here. I think you have the same problem in Spain. People don't stay in the same places where they're born. Here, this is a map which shows how the population of Finland is divided. At the top, you have one quarter of the population lives in that top area. In the middle, that yellow, dark yellow, is the other quarter. Then there's the final quarter is this orange area in the south, and then in the bottom there's the Helsinki metropolitan area. So you have a problem. You have a huge country, 1,300-kilometer border with Russia, and you have the east part of Finland, historically poor, north part of Finland, historically poor, not a great place to grow food and stuff like that. So over time, people have been urbanizing, moving to places. But you have to provide education all over the country, and that's very expensive. So you have a system, you have a network of vet providers that they play a critical role in adjusting to the different economic realities in different parts of Finland and figuring out what kind of education and stuff is needed over there. And these vet institutions are generally pretty large. They've been, making into these giant conglomerate municipal monstrosities. They might have 3,000 students in the same campus, 50 different vocational qualifications, for economic reasons mainly. So changes in the vet policy field. So I mentioned that I worked at this National Union of Vocational Students. So I went to work there in 2013, and maybe 1 month later they announced that they're cutting about 10% of the vet budget, which is about 200 million euros. This was around the time when the global financial crisis really hit Finland. But even before that, the Ministry of Finance has started to become like asking questions about the cost effectiveness of VET. We're spending a lot of money on VET. Does it really deliver? What does it do? And then when the economy started, basically the growth went to zero. They announced major budgets to education. And most of these budgets were targeted at vocational education. And these budget cuts led to an attempt to structurally reform upper secondary education, including VET. And that's when I was participating in this policy making. And so this reform was very quite politically divisive, and it actually fell apart right before the parliamentary elections. So that reform failed. And what this did was when the parliamentary elections took place in 2015, the right wing won. And this last-minute failure of this previous reform, it created a kind of window of opportunity for this new government to pass a pretty strong reform program. And they had their own ideas of how VET needs to be reshaped to become more, to make the country more, the national economy more competitive, and to stimulate growth. So this new reform, I'm going to mainly focus on that. This takes place from 2015 to 2019, but I'm going to call it the 2018 vet reform because that's the year that the new Vocational Education and Training Act came into effect. Ley sobre el tema se aprobó. So, before this reform, antes de esta reforma se habían producido dos sistemas, un subsistema inicial de jóvenes y otro de adultos. Esto llevaba desde los 80 y estaban basados en la diferenciación
del consenso político de que los jóvenes y los adultos tenían distintas necesidades educativas y que eso se producía con dos sistemas distintos. De manera histórica, la izquierda finlandesa pensaban que tenía que ser el sistema juvenil parecido a la secundaria, o que tenía que haber igualdad, que se podía competir entre ambas, porque se llamaba la carretera real o el camino real, esa secundaria habitual. Ese subsistema era importante para trabajadores empleados porque, sobre todo en momentos de cambio económico, tenían que proteger a sus negocios y sus empresas. Pero era un consenso el que había aquí, entonces no creo que se pueda leer, porque es muy pequeña la letra, pero el sistema eran unos sistemas de gestión típicos de los 80 en que había que tener 12 licencias para poder acceder a esto. Para que pudiera dar información, un profesor tenía que tener una licencia para todo esto. Cada uno de ellos era un grupo objetivo distinto y este sistema, con licencias separadas, hacía posible controlar políticamente la formación profesional a un nivel bastante detallado. Si se quería poner más dinero, por ejemplo, en la formación de inmigrantes, se podía hacer directamente allí y hay que gastarlo en ese campo. Así se controlaba. La idea era controlar el gasto y si se hacía o no, y castigar a los que no lo hicieran. Pero con el tiempo la gente empezó a ver que estos dos sistemas separados era un enfoque de dinosaurios, era muy centralizado, muy rígido, muy burocrático e ineficaz. Entonces había bastante resistencia y se decidió que en la reforma del 18 se iba a hacer un nuevo sistema de formación profesional. Este sistema está basado en la abolición de la división estructural entre juventud y adultos. Y se ha sustituido por el individuo universalizado. Lo que ayer Thomas denominó el fantasmagrama. Es una nueva idea. Es un imaginario universal de estudiantes de formación profesional. No son jóvenes ni viejos, hombres ni mujeres. Es algo para todos. Es una nueva idea de formación profesional. Puedo hablar de este modelo. Pero sigue habiendo cualificaciones de secundaria profesionales y también hay especializadas, pero ya no hay unos límites estructurales entre jóvenes y adultos. Entonces, cuando alguien entra en el sistema, sus necesidades de aprendizaje se personalizan, se hace un desarrollo, un plan de desarrollo personalizado. No hay un horario típico como el de tienes que llegar a las 9 y de 9 a 10 tienes esto y luego de 10 a 11 lo otro, etc. No funciona así. Se supone que tus necesidades de aprendizaje son individualizadas y personalizadas. Por supuesto, para que esto suceda y funcione, el Ministerio tuvo que darles más control a los proveedores de formación profesional porque el sistema quería acelerar la transición hacia la vida laboral. Tenían que darle más control a los empleadores. En el nuevo modelo, el Estado se queda con el control presupuestario, pero los proveedores de formación profesional tienen ahora un papel más importante. Cuando decidieron hacer esta reforma tan radical y ambiciosa, esta transformación pedagógica, recortaron el presupuesto otro 10%. Entonces perdimos unos 400 millones de euros en unos 6 años, que es como un 20% de todo el presupuesto de formación profesional. Entonces tienes que hacer más con menos. Ese era el mandato que se dio.
Y eso evidentemente no era fácil. Voy a ir rápido hacia adelante y voy a hablar un poco de mi propio trabajo. Estoy intentando teorizar sobre estos cambios que se han producido. This CADEP, Comparative Analytics of Dynamics in Education Politics, that was developed by Professor Hannu Simola and others in the University of Helsinki. And I'm trying to theorize this VET policy field as something distinct and kind of working with some ideas from Bourdieu's social field theory that's been further developed by Bob Lindblad and Sean Rahul. And also I'm trying to identify some key actors in this Finnish VET policy field through social network analysis. And in order to do this, I interviewed 32 leading Finnish experts in the VET policy field, senior civil servants from the central state administration, leadership, politicians, researchers, and kind of asked them how do they understand what's been happening in Finnish VET. So this is my attempt to describe what's been happening. I'm mostly interested in these struggles for power between these different fields. I feel that the field of VET policy is it's somewhere between this political field, economic field, education field, and administrative field. And these have different kinds of logics within them, different kinds of capital. And I'm interested in the tensions, and this is my attempt to graphically depict some of these fields. So I don't think I can zoom here, but I've tried to describe some of these organizations during this 2018 VET reform. I mentioned that the collapse of the previous reform created a window of opportunity, and these organizations somehow found each other, and I've tried to depict that by showing which of these which of these circles are kind of closest, and you can see, for example, on the right side, in this reform, the trade unions were kind of kicked out a little bit from the circle of power, and it was the private sectors together with the VET providers who, with the political support of the government coalition, under pressure from the Ministry of Finance, started to restructure vocational education to be more productive and to improve this national competitiveness. And that also meant that the education field and the educational aspect of vocational education was sort of also pushed to the sideline. And I would say that in the political field, the main goal was enhancing this national competitiveness, and in the administrative field, what they wanted to do in the ministry was to kind of reduce redundancies and improve the steering, and what they wanted to do in the economic field was to connect VET with working life, and in the education field, the political goal was to move VET away from this school-based model. La idea final es conseguir eliminar o sacar la formación profesional del modelo basado en la escuela. Estas son algunas de las entrevistas, la transcripción de algunas entrevistas que yo hice. Dicen, por ejemplo, one basic difference in thinking is whether we can achieve the best result by having all aspects of VET in the same legislation and funding for VET providers, or should we regulate the working age population and young people separately? This is one of the most important lines of division in the political agenda, and it very roughly goes along the right-wing, left-wing axle. When the Minister of Education has been from the right-wing party, they have strongly pushed for making VET one whole, and this is how the reform was created. But when the SDP, and maybe the Left Alliance as well, have been in charge, they've looked for solutions where VET can be targeted at those needing it, and adult VET can be steered as a separate entity based on changes in working life. And the second line of division in VET, which goes right to the core of education policy, is to what degree should we have elements supporting weaker students in the legislation and funding system to make sure that everyone makes it through? And how much do we trust that the individual will do it by themselves? And my view is, and my view is, and this includes the same left-wing, right-wing division, is that the current act on VET is based on believing in the individual's goals and supporting individuals' different goals, rather than ensuring that everyone achieves the end result. This is a simplification. So basically, is it society's responsibility to support youth in acquiring qualifications and employment or higher education studies in a decent manner, or is it the responsibility of each individual and their parents? And finally, I just wanted to
show a little bit of data. This is not from my research, but no this de is mi from a investigación, sino de survey that distintos came out autores, recently, where they talked encuesta que se to sacó hace Finnish poco, vet providers, que analizaba among others. justo eso, And los here you proveedores can de see servicios they've asked de esta índole en Finlandia, about the changes in the workplace learning. And y podemos ver you can los see that cambios que se producen I highlighted en Finland there. el aprendizaje And en when el lugar de the trabajo. surveyed vet providers said that over the past 10 years, the cuando extent of se learning dice at work que or on-the-job en los últimos programs años has esos increased. programas con Most say that it's empleabilidad increased a little, and han mejorado un quite a few poco, say it's increased a great y deal. algunos dicen que And mucho. then conversely, Y de manera inversa, the position of the la classroom as posición the central o la place of postura learning has, de according la to the clase Finnish como lugar vet central, providers, decreased a little, and ha descendido un poco esa increased a opinión. great deal. So Finnish vocational Por education tanto, and la training has formación been profesional finlandesa undergoing this kind of process ha towards experimentado este tipo de procesos moving que a hemos little bit away descrito, from the school-based model alejándose and del modelo basado en la escuela, into a more work-based model. más So, basado en el, just de some hecho, en final el trabajo, points. en el So how emplazamiento to en el lugar de understand this trabajo. 2018 vet reform? I think that it's Para a entender esta reforma, culmination creo point que of a hay que period verla of como political and la institutional culminación de crisis, and una there's crisis some of the política historical institucional. Contradictions were elaborated in the previous se subsumieron by the contradicciones previous speakers in clásicas regards to this que ya dilemma of algunos youth and oradores han mencionado, adult vocational esa education and formación the kind profesional of de goals adultos related to that. que tenía unos objetivos And I think específicos, this 2018 y creo vet reform que is esta of course reforma del also 18 connected está to conectada también this bigger kind of restructuring that's taking place. con la It's a political reestructuración que project for se restructuring the produce economic and labor market policy. en la política And económica y de vet is mercado right laboral. in the middle of this. Esta formación profesional If está I justo en medio de would todo esto, describe in a few words y si lo tengo que describir en what was unas the kind of palabras, el tipo de my understanding of what idea was que yo sacaba de the outcome of this los struggle resultados that de took esta place during lucha this que se vet reform produjo was that en la reforma. the central organization of Finnish trade unions, La organización central de one of the major sindicatos players, finlandesa, que era uno de especially los grandes agentes y actores in this adult vocational education, en esta I would say formación that they a profesional para little bit adultos, lost their seat at the table perdieron during un this poco reform. su silla en la mesa They lost the de territory that negociación, belonged to them. perdieron They el felt that they territorio que owned tenían, this pensaban CVET que system. And eran los dueños when they del sistema de merged formación profesional, it into the other one, y cuando se they fusionaron lost con el otro, some of perdieron their power as a buena parte result de su of that. poder como resultado. And also, perhaps most importantly, Y además, y esto es más the trade importante, union of the teachers, el sindicato de vocational education profesores teachers, de also lost some of their, I would formación say, some profesional of their también professional perdió su territory territorio by profesional transferring more of it into this al transferirlo workplace. al lugar de And trabajo. consequently, the vet providers, Y por tanto, los proveedores de they gained servicios de some formación profesional independence. ganaron They have independencia, more opportunity tenían más to do what they oportunidades de hacer lo que deseaban to basically take control of their y own poder controlar organization. sus And I propias think the organizaciones. working life also gained quite a Y lot of su vida territory laboral because ganó mucho territorio they were también, able to, porque fueron I would say, finally get a bigger capaces de seat por at the fin table. conseguir And here are un some sitio en la mesa. references, and Aquí tienen algunas we can referencias talk también more about that. y podemos hablar más de estos luego si quieren. Gracias. Muchas gracias, Santi. Y hay mucho que hablar y discutir sobre este tema. Yo como chair de la sesión, As the quisiera chair proponerle a of los the organizadores roundtable, y consultar I con was ustedes about con la to audiencia. propose, ¿No les parece que sería mejor don't you think tomar el that receso we could ahora have the y break now volver y comenzar, and que come no hablar back por media later hora y than después speaking for half an hour interrumpir y and then seguir? breaking and ¿Les continue? What do parece you think? bien? No sé Do you think si that's tienen algún okay? inconveniente, Do you have los anything against that? organizadores y los presentes. Do you have anything against that? Organizers and attendants? We need the mic to be used. Miguel is not using the mic. Please use the mic. No solo porque es un viernes, estamos desmovilizados. La pandemia y todo lo demás. Entonces, So it's Friday and el problema the está problem is que si tomamos el receso that ahora, if we que take por the mis break
yo lo tomaría. Lo que no podemos hacer es que la conferencia de clausura, que ya os digo va a ser muy buena, que nos vayamos yendo y que, que la conferencia de clausura a las 7 como muy tarde. Entonces hay que organizarnos de tal manera que no nos... Sí, tiene usted toda la razón. Si ustedes se van ahora, me van a meter en tremendo problema por ser tan So if you leave, I'm going to have a problem for being so democratic. Por favor, regresen. So please come back, okay? Please come back. En serio. Tomamos Honestly, media hora porque let's es que take ahora a half an hour tendríamos que break cortar. Un because momentito el café, we take a regresamos acá break, como we niños come buenos. back Y escuchamos and porque resume, también sí tenemos una conferencia importante because we have an important presentation, and then we can have the questions. It's the only one in Spanish, and it's going to be interpreted in English. Entonces, nos vemos nuevamente en media hora, cualquiera sea la hora que tienen en sus relojes. In half an hour, whatever the time you have in your watches, okay? Sí, 6 menos 10. Let's be back. So 10 to 6, I'm being told. Bienvenidos y gracias, muchas gracias por esta parte. Okay. Thank you.